Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en esta mañana de martes 24 de septiembre de 2019. Estamos desde luego en el marco de esta Asamblea General de Naciones Unidas, donde nuestros equipos periodísticos están dando una cobertura completa de los acontecimientos que enmarcan precisamente esta asamblea y a la que asisten los mandatarios, entre ellos el presidente de la República, Nayib Bukele, y también parte de su gabinete de gobierno. Ayer concluyó la cumbre medioambiental, donde se abordaron temas muy importantes y especialmente con aquellos relacionados a la preocupación mundial frente al cambio climático. Un tema muy interesante que ha llevado a los gobiernos allí a suscribir precisamente acuerdos importantes en esta materia, solo para poner un ejemplo. Pero la actividad congregacional, pues desde luego continúa a lo largo de estos próximos 2 días, donde se van a tener desde luego otras reuniones muy importantes y sobre todo también ya la disertación, los famosos discursos que los presidentes dan en ese importante cónclave. Nuestros equipos, nuestro director de prensa, Roberto Hugo Presa, pues desde luego enviándonos información muy oportuna y poniéndonos a tono con todos estos acontecimientos. Voy a continuación a presentarles un breve resumen a propósito de las declaraciones que ayer en este mismo programa emitiera el director de la Policía Nacional Civil, con quien abordamos diferentes temas de nación, entre ellos los relacionados con el auge delincuencial y las disposiciones emanadas por el Ejecutivo para contrarrestar este flagelo. Veamos a continuación. Pandilleriles en el país es una forma de violencia que ya tiene décadas. Y digo décadas porque esto viene desde... salimos del periodo de la guerra, entramos a la posguerra y jamás nos imaginamos del fenómeno de la violencia, especialmente de los grupos criminales o las pandillas. Durante todos estos años o estas 2 décadas hemos encontrado algunas aristas de personas involucradas en coordinación o lo que es en colaboración de algunos grupos criminales. ¿Qué quise decir yo el día de ayer en conferencia de prensa? Nosotros en estos momentos hemos analizado la inteligencia, las informaciones, y no solamente la inteligencia policial, sino de otras instituciones. Y hemos encontrado o hemos focalizado algunos objetivos de interés policial, que son directamente de estructuras criminales, de pandillas, especialmente de la MS, porque lo voy a decir bien claro. En donde hemos capturado a 2 que tienen vínculos directos de coordinación de sus famosas clicas o sus famosos grupitos criminales en determinados lugares, como también hay información de posibles coordinaciones o colaboraciones de algunas personas que por cuestiones de reserva me voy a reservar el nombre. Pero si yo llego a encontrar o llegamos a encontrar personas que nos declaren, que nos den información o inclusive herramientas tecnológicas que pueda demostrar que hay vínculos criminales, como lo dije ayer, de empresarios o de cualquier otro tipo de naturaleza de personas en este país, lo vamos a incorporar y vamos a notificar al Ministerio Público. ¿Por qué esto? Porque acá nos estamos jugando la vida a los salvadoreños, el dolor que le ocasiona la pérdida de una vida o ocasionarle ese hecho vil, cobarde, criminal de atentar contra la vida de un ciudadano salvadoreño, eso no tiene precio. Como lo dijo el señor presidente Bukele, es infinito el dolor que se le ocasiona a la familia salvadoreña. Así es que si nosotros encontramos personas que se están aprovechando de estos grupos criminales, claro que los vamos a incorporar. Y claro, Ernesto, que los vamos a notificar, y el día de mañana, pues que también, así como
como a lo buen salvadoreño que somos y el cariño que le tenemos a este país y a esta población, que no nos vayamos a estar quejando también de estas circunstancias. Ahí esta mañana, por cierto, uno de los periódicos matutinos destaca una fotografía a Guillermo Francisco Rivera, supuesto cabecilla de la 18, y Daniel Jeremías Brizuela, de otro grupo delincuencial, de la AMS, dice. Fueron arrestados el sábado y señalados de estar detrás de los crímenes. Ya se tiene entonces prácticamente la línea de investigación de dónde están saliendo todos estos disparos de criminalidad, en el número de casos, sí, director. En el caso del Sparky, este es un pandillero criminal que tiene 2 órdenes de captura, una por organizaciones terroristas y otra por el delito de conspiración. ¿Qué significa conspiración? Hacer apología del delito, decirle a otros que cometan los hechos delictivos. Y nosotros, dentro de lo que es la dotación básica de un policía, anualmente se le entrega a cada policía sus prendas de vestir y sus accesorios. ¿Qué quiero decir con esto? A un elemento policial de seguridad pública, el que trabaja día a día, de sol a sol, día y noche, a él se le entregan 3 uniformes de fatiga, número 4, que son los que él ocupa para salir a hacer su trabajo. Si se le rompe algún uniforme, pues se le cambia, pero la dotación básica son sus 3 uniformes, su par de botas, sus calcetines, sus camisetas y otros accesorios como lo es cinturón, gorra, sus emblemas, parches, etcétera. Esa es la dotación básica. Durante todo el año, porque hay que decirlo, desde febrero, marzo, abril, mayo y especialmente junio, julio y agosto, se ha continuado entregando esa dotación. De esto se lleva un registro en la división de logística en los meses y las fechas que le corresponde a los policías recibir su dotación. ¿Qué es lo que nos pasó? Porque también hay que decirlo. En el caso de las botas, resulta que tenemos un stock de botas número 5 y 6, 10, 11 y 12. Pero se nos escaseó el número 7 y 8 de botas, que es la bota que más se utiliza para el estándar el estándar. Sí. Entonces tuvimos que esperar un lote de botas de 5,000 pares de botas que entraron hace como 10 días, de los cuales usted puede ver aquí, se hizo una entrega en la división de tránsito, que era la fecha que le correspondía al personal de esta división, para poderle ir complementando con estos números a nuestro personal, ¿verdad? Aquí se ha condenado a policías a no pasar, a ser solo agentes. Y uno en esto, la carrera policial, por eso lo dice carrera policial, no dice carrera de estancamiento, y tener sometido a alguien en una jerarquía en la cual no se le permita desarrollarse profesionalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Con la llegada del presidente Nayib Bukele, con la llegada del nuevo director de la academia, nosotros hemos acelerado, agilizado los procesos de ascensos. Ya se ascendieron 224 sargentos a subinspectores, se ascendieron inspectores a inspectores jefes, se han ascendido subcomisionados a comisionados en 2 promociones, y este día vamos a consolidar la graduación del último grupo de los comisionados. Y le voy a decir por qué. Mire, se gastaron $49 millones en 5 años en la academia. Y lo voy a decir claramente. De 2.800 policías que se graduaron, 2.600 se fueron. ¿Qué quiere decir? Que usted invirtió 49 millones y solo rescató 200 policías. Y ahí estamos hablando de deserción, cuestiones disciplinarias, de gente que le salieron mejores oportunidades en la fiscalía, en la corte, por los salarios que tienen otras instituciones. Inclusive me encontré un agente que está de gestor de tráfico. Cambió su uniforme de policía por irse a regular el tráfico, y es un empleado del Viceministerio de Transporte. Me bajé del carro y le dije, mira, ¿y qué haces aquí? Señor, aquí yo gano $630. Usted me paga $424. Y usted me paga de 1 centavo
al día me paga una décima de escalafón. Y en 4 años usted me paga $17. Ese es el escalafón, y esa es la ley de salario que tiene el personal básico. No voy a hablar del nivel ejecutivo superior, que en el 2012 lamentablemente excluyeron al nivel básico. Entonces los argumentos, las voces que andan en la calle hay veces del nivel básico, algunas voces son válidas, otras no, otras como que hacen un patrón de conducta, algunos líderes ahí que lo único que están haciendo también es aprovechándose de la situación, pero sí son las voces del nivel básico, y hay que decirlo. El nivel básico es el que se revienta directamente el día a día y noche, en la lluvia, y el que anda todo el tiempo. Y esa gente necesitamos tratarla, necesitamos dignificarla, como muy bien me lo ordenó el señor presidente de la República cuando me mandó a llamar y me dijo: mire director, mire comisionado, venga, quiero que usted sea el director de la policía y le voy a dar una misión. Trabaje en los argumentos y necesidades para dignificar la carrera policial del nivel básico. Claro, hay delincuentes, hoy con las redes sociales usted de cualquier lado puede estar en China, puede estar en cualquier parte del mundo y desde ahí puede estar dirigiendo. Pero el brazo de la ley es largo, hay veces a través de la agencia de Interpol, y estamos impulsando esas investigaciones. Sobre el tema de los desaparecidos, ¿cuál es la comparación que emula en algún momento las estadísticas que dan otros organismos, como por ejemplo la Fiscalía General de la República, director? Sí, con respecto al tema de los desaparecidos, nosotros como Policía Nacional Civil tenemos un protocolo de actuación, Ernesto. Desde el momento que una persona desaparece o hay una denuncia o alguien vía teléfono, utilizando las herramientas inclusive tecnológicas de las redes. Bueno, hemos tratado la manera de darles un resumen precisamente por esas declaraciones que diera el día de ayer en este programa el director de la Policía Nacional Civil, y precisamente enmarcado en este contexto actual de una situación en la que ya hay investigaciones que muestran que grupos de alguna manera intelectualmente están manipulando todo el proceso de contrarrestar la delincuencia en nuestro país. Y por eso decía él que se tiene conocimiento de algunos lineamientos emanados desde México, incluso también en nuestro país, y que no se descarta que exista la posibilidad de que hayan políticos o empresarios detrás de todo esto. Así es que vamos a estar a la expectativa para darle seguimiento a esta situación. Así es que queríamos presentarles parte de ese resumen. Ahora iniciamos desde luego ya nuestra conversación esta mañana en el programa, y quiero darle la más cordial bienvenida a la ministra de Cultura, la licenciada Suezi Callejas, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, ministra. Muchas gracias, buenos días a todos y gracias por abrirnos su espacio, su hogar y su tiempo. Qué bueno, porque vamos a aprovechar también conocer una componente bien importante dentro de este proceso que se ha logrado capitalizar dentro del plan del control territorial, y sobre todo también tomando como punto de referencia que en la administración anterior lo que se tenía era una secretaría y ahora tenemos a un Ministerio de Cultura. Sí, la administración anterior sí dejó ya listo un Ministerio de Cultura. Lastimosamente, a veces cuando corres te tropezas, y entonces creo que bueno, hubo algunos tropiezos en la creación de este ministerio. No se le dotó de un presupuesto real para poder trabajar, y tampoco se le dotó de un presupuesto para dar mantenimiento a toda la infraestructura de la cual es responsable. Entonces lidiamos con algunos problemas de presupuesto. Cada vez que llueve estamos pendientes si no se nos inunda la Escuela Nacional de Danza, si no se nos cae algo del Centro Nacional de Arte. Cada vez que tiembla estamos pendientes de la biblioteca, Palacio. Un ministerio no solo es de palabras, debe de ser consistente en todos los aspectos que tienen que ver con la administración, ¿no? Claro, el presupuesto es fundamental, obvio. Claro, por supuesto, pero no solamente el presupuesto para tener más empleados, sino también todo el presupuesto que va dedicado a la inversión, porque es necesario también ir invirtiendo cada vez en generar, en tener más productos que te permitan trabajar realmente para lo que fuiste creado, ¿no? Y en este caso el Ministerio de Cultura en esa parte quedó deficiente. Sin embargo, debo de reconocer que la mayoría de mis compañeros dentro del ministerio trabajan
trabajan con gran ahínco y están bastante enamorados de lo que hacen, porque de lo contrario creo que varias cosas ya no estuvieran funcionando. Bueno, una de ellas es la DPI, las máquinas que quedaron ahí para imprenta de la Dirección de Publicaciones e Impresos Internos es realmente... Son máquinas viejísimas, arreglarlas es un costo alto porque obviamente ya no se producen. La Dirección de Publicaciones está a cargo de ustedes. Sí, ¿verdad? Está dentro de nosotros. Entonces nosotros lo que estamos haciendo ahora es... No es la imprenta nacional. No, la imprenta nacional está en Gobernación. Okay. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es justo haciendo algunos convenios para imprimir una parte de nuestra producción en la imprenta nacional, otra parte de la producción también con centros penales. Centros penales tiene una imprenta y forma parte del trabajo coordinado que estamos haciendo, y obviamente otra parte de la producción, porque depende de la calidad de cada publicación, se hará con otras imprentas que se dedican a eso solamente, ¿no? Pero cambiar toda la maquinaria de la dirección básicamente nos dejaría sin poder imprimir durante varios años. Entonces, en este momento estamos buscando las mejores soluciones, y cada uno de nosotros dentro del ministerio y dentro del gabinete estamos buscando las mejores soluciones para llevar adelante el trabajo que nos corresponde hacer. A cuatro meses de estar al frente de de esta cartera de Estado, ministra, ya se tiene de alguna manera un poco ordenada la casa, si lo queremos ver así. Sí, ¿no? bastante. En ese sentido, se sabe qué es lo que se tiene y hacia dónde se quiere ir con todo esto, porque el tema de la cultura en el país es amplio y requiere, hay material para poder desarrollarlo. Usted hablaba de más, hay que ver los productos, ¿no? Porque hay más productos. Entonces. Hay talento, de que hay talento. ¿Sí? Fíjate que me causa gracia, yo hablaba con Yamil hace, 3 días, una cosa así. Y entonces, porque deporte y cultura han sido hermanos mellizos durante un montón de tiempo, como cultura y educación, ¿no? Sí. Entonces yo le decía, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Porque claro, él empezó un mes después que todos los demás. Y entonces le digo, ¿cómo vas? Y me dice, bueno, la infraestructura, vos por lo menos tenés infraestructura territorial. Me dice, y digo, bueno, sí, están los museos a nivel territorial, están los teatros y tenemos las casas de la cultura. Y dice, sí, yo ni siquiera eso, o sea, imagínate, tengo que atender a todo un país y todo está concentrado en el centro. Además, hace muchos años se tomó la decisión de que se sacaba la educación física de las escuelas, entonces eso nos ha generado algunos problemas. Y bueno, ya empezamos a hablar como de los problemas que cada cartera tenía, y digo, pero es tan importante tanto la inversión en deporte como la inversión en cultura o en educación, porque realmente sos quien puede agarrar a una cantidad importante de niños, niñas, jóvenes, para que luego no entren en círculos de violencia, o para minorar la posibilidad, y aminorarla realmente, la posibilidad real de que entren en círculos de violencia y que se integren a sus comunidades de una forma positiva y no de una forma violenta. Y claro, últimamente parece que esta es como la cereza del pastel y como que lo acabamos de descubrir, y realmente no lo acabamos de descubrir. Lo que pasa es que siempre está en el discurso, pero nunca está realmente en los presupuestos, nunca es real, ¿no? Y ahora por eso también tomamos bastante importancia, sobre todo en el tema del Plan Control Territorial, en la fase 2. En la fase que habla de oportunidades, en la fase que tiene que ver con la reconstrucción del tejido social en las comunidades, y obviamente no solamente son las comunidades, pero eso es lo que impacta dentro de las ciudades y dentro de los cascos urbanos o de la parte rural. Eso es al final lo que impacta. Fuimos hace poco al Aguacate, en los ranchos, es una zona bastante rural, está en Sensuntepeque, queda como a 1 hora, 45 minutos de Sensuntepeque en carro. Pero luego la gente, las maestras tienen que caminar desde el desvío de Sensuntepeque hasta la escuela donde trabajan. Es una multimodal, porque solo son 37 niños, pero realmente son 3 maestras que están atendiendo a 37 niños desde preparatoria hasta 6º grado. Entonces, obviamente hay unas deficiencias ahí que se han heredado, y que seguramente ahora parece que tenemos que darle la solución en 3 meses a todo esto, y realmente es un problema estructural. No
se dejó como discurso, pero no se hizo realmente darle la importancia a la educación, a la cultura mucho más allá del producto artístico, sino a la cultura ciudadana, a los valores. Quería entrar un poco en ese mundo de diferencia entre lo que podría creer cualquiera que cultura es precisamente lo artístico, pero no, cultura es algo más, ¿no? Cultura es tu identidad, o sea, cultura es nuestra identidad como salvadoreños, lo que nos hace, incluso lo que nos hace creer que hay ciertas conductas que por mucho que sean paradigmas, digamos, están bien, como el tema de el mismo machismo acá se ha instaurado como algo cultural y que está siendo difícil de mover, ¿no? Sin embargo, yo no digo que poco a poco vamos moviéndonos todos, y esto tiene que ver con hombres y mujeres. El machismo no es un problema de las mujeres o de los hombres, es un problema social, cultural. ¿Y cómo entender, cómo lograr definir conceptualmente para que todo el mundo lo entienda? Creo que esa es la tarea grande que va a haber, ¿no? Cuando se dice que es cultura, es todo lo que el ser humano produce. ¿Cómo entra la cultura a la escuela, por ejemplo, ¿no? Si ahí me enseñan valores educacionales, me enseñan deporte, lo que decía, porque están concatenados, están íntimamente ligados, ¿no? Claro, en la escuela, hace poco también sentados con todo el equipo del MINED, hablábamos de eso. O sea, hay dos tipos de educación artística, ¿no? La que se hace en la escuela, que es aquella educación artística a través de las herramientas artísticas, más bien, sea la danza, sea el movimiento, sea la interpretación, sea la música, sea la creación. No manualidades, sino la creación plástica y demás. Pero se utiliza para cumplir con los objetivos pedagógicos. Entonces tú querés enseñarle a tus alumnos cómo se hace una ecuación matemática y podés jugar con esto, ¿no? Podés explicar cómo se hace una fórmula en química y podés jugar con movimiento, podés jugar con diferentes sonidos. El punto es ser lo suficientemente versátil para entender que hay dos tipos de educación, y una es la que se tiene para los artistas, que van a ser, qué sé yo, concertinos, bailarines, actores, actrices, y otra muy distinta para las personas para los niños en las escuelas, ¿no? Se puede creer y pensar que hoy, con este flagelo que lamentablemente embarga al país, como es el tema de la delincuencia, la violencia, la cultura puede penetrar y cambiar todo este modelo o comportamiento que por años hemos tenido, ministra. Hay una cosa interesante al respecto. Cada vez que nosotros vamos a las comunidades, nos encontramos con jóvenes organizados, con mujeres organizadas, con jóvenes que están en hip hop, que rapean, que bailan, con jóvenes grafiteros, etcétera. Y eso nos marca un termómetro. El arte o las expresiones artísticas en las comunidades son la válvula de escape de todo el estrés que se vive dentro. Y ese punto de honor es punto de prioridad con esta nueva proyección, sobre todo porque, hablando un poco del plan del control territorial, allí están ustedes. De hecho, lo conversábamos extra cámara, que parte de fondos que se requieren para impulsar más actividades están vinculadas a esta nueva solicitud de los 91 millones de dólares que están pendientes de aprobarse en la Asamblea Legislativa, ¿cierto? Sí, cierto. Cultura lleva ahí casi 4 millones de dólares, y los 4 millones de dólares está claramente explicado. Yo no sé por qué dicen que no, se van a invertir precisamente en toda la infraestructura. Si te pones a pensar, la Escuela Nacional de Danza, por ejemplo, tiene graves problemas. Sin embargo, la Escuela Nacional de Danza hoy por hoy recibe 850 niños y niñas entre las edades de los 14 a los 18 años, más o menos, cada día. El Centro Nacional de Artes andamos más o menos por el mismo número. Sin embargo, las instalaciones son deficientes. Podríamos perfectamente tener muchos más niños y niñas ahí dentro. Podríamos tener un despliegue dentro de las comunidades si nosotros pudiésemos atender a todos estos niños. Entonces la inversión en infraestructura es obviamente importante. Lo mismo pasa con las escuelas. O sea, no solamente detener la escuela, no solamente detener a los niños que van a entrar, sino también dónde los vas a recibir, ¿no? A estos niños. Se va a invertir además en 100 casas de la cultura, pero además, ayer nada más se decidió que
de las 44 casas de la cultura que tenemos nosotros en propiedad o en comodato, se van a hacer 5 de ellas. Esto se ha priorizado según el Plan Control Territorial. Hay 67 municipios priorizados. De ellos se van a sacar los primeros 11 cubos ya en nada esta semana. Ayer creo yo que sacó el ministro de Obras Públicas los primeros. Luego van los siguientes 5 que van a estar dentro de las casas de la cultura. O sea, las casas de la cultura se van a convertir en cubos. Y el concepto del cubo en sí es realmente un polo de desarrollo cultural. Dentro de las comunidades o cercano a unos cascos urbanos. ¿Quién va a liderar este tipo de proyectos? Porque creo que se habla muchísimo del tema del cubo. ¿Y quién va a ser? ¿Va a ser la Secretaría de Juventud? ¿O va a ser Ministerio de Cultura? Es decir, ahí hay varios. Es un modelo integrado. Está desarrollo social, creo que integración social. Tejido social. Sí. Es un modelo integrado en donde todos nosotros tenemos algo que dirigir y hay algo que hacer. Bueno, yo sí tengo experiencia manejando los cubos, administrando los cubos, porque los cubos son un modelo que viene desde Nuevo Cuscatlán, se importó a San Salvador con la biblioteca que se hizo en el mercado Cuscatlán, y luego se pasó a las comunidades con el cubo de la Iberia, que se hizo en el marco de un proyecto con la Unión Europea. Entonces, estos cubos realmente cada uno, lo que sí tuvo es que cada uno veíamos cómo iba a ser el diseño y cómo cada diseño se adapta a las necesidades de cada lugar. Pero hay un diseño, digamos, madre, ¿no?, que es el que luego cada uno adapta. En Nuevo Cuscatlán, por ejemplo, el cubo es una biblioteca para niños. Está en medio de la plaza central del pueblo de Nuevo Cuscatlán. Entonces, obviamente, tiene la gente... Tu mamá llega contigo, vos te vas a la biblioteca y tu mamá se queda sentada en una banca vigilándote y te está viendo desde afuera. Claro, ¿sabes? Existe esa posibilidad de tener control de los hijos a la hora de poder estar. Se quitan los zapatos y corren y bajan y suben y se columpian un rato, luego suben, en fin. Sí. En San Salvador, el cubo sirvió para que familias enteras llegaran a ver, a leer, a jugar en la computadora, para que los jóvenes que estudian cerca del mercado Cuscatlán llegaran a estudiar en las horas que tenían libres, a jugar videojuegos, a tener un espacio de recreación. En la Iberia, por ejemplo, hay incluso dentro del cubo un cuarto de grabación de música, porque ellos ya tenían esta costumbre del hip hop y rapean y bailan y hacen básicamente rapean poesía, son muy buenos. Entonces cada cubo dependía de cada lugar. Es una expresión inmediata por la cual van a trabajar concretamente. Pensé en un cubo como una casa de la cultura mejorada. Han habido reuniones con diferentes actores la semana pasada, con algunos embajadores, con Bandesal, por cierto, y con PNUD el día de ayer, si no más recuerdo. Sí. Con PNUD. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Perfecto. Voy a hacer una pausa, no sin antes quiero mostrarle a propósito unas imágenes de última hora. Se reporta una persona fallecida en el sector de Los Chorros, específicamente en el área donde se llevan a cabo los trabajos de reparación. Ha habido un derrumbe, ahí vemos a bomberos trabajando por rescatar a esta persona que entiendo se encuentra bajo esos escombros. Se reporta una persona fallecida debido al derrumbe en carretera Los Chorros a la altura del kilómetro 19,5. Ahí vemos precisamente estas primeras imágenes que nos están llegando. Usted tiene la oportunidad de visitar nuestra página de Telenoticias 21 y ahí estamos con más información. Así es que tenga muchísima precaución si usted se traslada por esta zona. Es categóricamente la zona donde se llevan a cabo los trabajos. Ahí se ha originado precisamente este derrumbe, donde se reporta a esta hora de la mañana una persona fallecida. Así es que esa es la información. Me voy a una pausa y regreso con más pendientes de nuestra información. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo
Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Son las 7:02. Gracias por sintonizarnos. Continuamos en esta conversación con la ministra de Cultura, Suez Callejas, sobre los trabajos que se están realizando precisamente a lo largo de estos primeros 4 meses de trabajo, y sobre todo también conociendo ese papel que ahora juega dentro del plan del control territorial, y específicamente cuando se trata de definir aquellos aspectos que conciernen al tema de la cultura en el país, y bien lo definíamos, ¿no? Claro. Cultura no solamente tiene que ver con lo artístico, sino que también con una base horizontal de trabajo, de acciones que contemplan otra serie de acciones. Por ejemplo, construirán centro cultural para dignificar a víctimas del mozote, entiendo, sí, ¿no? Eso es un punto también que me hace pensar de que la cultura como ministerio ya no tiene que verse localizado urbanamente, tiene que ir más allá, donde existen otros sectores que a lo mejor en el pasado o históricamente han estado olvidados. Sí, es bien interesante. De hecho, el Centro de la Memoria que se debe construir en el Mozote es fruto de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se hizo en 2012, debido a que las víctimas organizadas interpusieron el proceso. Ajá. Y al final se decidió, se declaró culpable al Estado salvadoreño, y entre todas las medidas de resarcimiento está la construcción de un centro de la memoria en un espacio específico, que fue el lugar, fue una casa donde encerraron a todas las mujeres de la comunidad y las masacraron. Además, hay unas obligaciones de conservar arqueológicamente los restos de los cimientos de la casa, y también está ahí, ahí cayó una bomba, entonces está todo el hueco que se hizo de la bomba, y también es una obligación conservarlo. Es interesante que se mencione esta parte. De hecho, la Sala Nacional, que está dentro del Parque Cuscatlán, gracias a la Fundación Howard Buffett y a las buenas gestiones de nuestro presidente, va a ser ampliada. Howard Buffett donó $3.7 millones para la ampliación de la Sala Nacional, y parte de esta ampliación se va a dedicar también para que sea un espacio donde se expongan las memorias, ¿no? Las memorias históricas, y nosotros de ahora en adelante, el Ministerio de Cultura va a ser el garante de que el monumento a las víctimas del conflicto que está en el Parque Cuscatlán, al lado de la Sala Nacional, esté conservado y mantenga su buena condición, ¿no? Aquí hablamos no solamente de la historia de una persona, hablamos de la historia de nuestro país, ¿no? Y cada uno lo vivió desde un lugar, y todas esas historias merecen ser contadas. En este tema no solamente se habla de reconocer la memoria histórica de cada uno de los países, sino del derecho de tener una memoria histórica, ¿no? Eso ya es más sí, claro, individual. Pero la verdad es que si pensamos en cultura como un articulador, realmente va cobrando más sentido de por qué no solamente estamos en el Gabinete de Control Territorial, estamos en el Gabinete Turístico, por ejemplo. Al final, turismo, bueno, la ministra está haciendo un excelente trabajo, pero turismo, ¿qué es lo que al final debe potenciar? Turismo debe potenciar la identidad del país, claro, y la identidad del país se ve materializada a través del arte que producimos, de la comida que comemos, de nuestras montañas, por supuesto, pero de nuestros parques arqueológicos, por ejemplo, de nuestros museos, de la producción artística que cada vez tenemos en nuestros teatros, en nuestras calles. Entonces, al final, Surf City es realmente un proyecto muy potente, pero Surf City es el pretexto para atraer a la gente. Es como el ancla, ¿no? Exacto, es el ancla. Es el ancla con el que llegamos. Luego, obviamente, vos venís a surfear con tu familia, probablemente, qué sé yo, con tus amigos, pero ¿por qué no te venís de esos 5 días que vas a estar aquí? Porque es el promedio, centro ¿no? 5 o 7 histórico, por días. ejemplo, que me parece que es interesante. Te vas al centro histórico, te contamos de la historia del palacio. Del palacio. Que siempre está abierto, ¿no? Siempre está abierto, sí, ya. El palacio se queda abierto. ¿Solo fines de semana o todos los días? No. El palacio solamente se cierra los lunes y está abierto de martes a domingo.
Entonces, si hasta nosotros... las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche. Los jueves está abierto hasta las 5 de la tarde, de 9 a 5 de la tarde. Está abierto al público, pero eso no quiere decir que la gente no entra antes a trabajar. Y los viernes, sábados, está abierto de 10 de la mañana a 10 de la noche. Y los domingos está abierto hasta las 6. Solo para citar un ejemplo de lo mucho que puede aprovecharse para promover el tema de la cultura sobre la base histórica, ¿no? de estos monumentos. Y lo más importante es, a ver, en el momento en el que nosotros mantenemos viva la memoria, ¿no? Nuestros hijos y los que vienen, además hay mucha gente, por ejemplo, que de verdad a mí me dice en la calle, yo no conocía el Palacio Nacional. Sí. Y he pasado por aquí toda mi vida, ¿no? Entonces, a veces, bueno, con la primera dama, por ejemplo, nosotras somos ya íntimas del Teatro Nacional, pero porque somos bailarinas y ahí crecimos, básicamente. Pero... Antes visitaban, ¿era frecuente la visita al Palacio Nacional? Pues antes yo nunca de ser fui, funcionaria, o sea, digo al Teatro Nacional, porque el teatro también es una joya. El Teatro Nacional es una joya maravillosa, preciosa, ¿no? que además tiene diferentes estilos dentro del teatro, conforme se fue trabajando. Hay piezas de la Negra Álvarez ahí, de una de nuestras grandes artistas. Bueno, y mencionando artistas, ya tenemos Premio Nacional de Cultura. Yo soy bien contenta porque es el maestro Rubén Martínez Bulnes, que bueno, el creador de la Iglesia del Rosario, y que la iglesia realmente no fue solamente una parte importante de la arquitectura de San Salvador, del Salvador, sino que está reconocido en toda Latinoamérica por ser la primera iglesia democrática, ¿no? La primera iglesia en donde no se da la misa de espalda, donde se da la misa de frente, la misma forma de que no tiene una cruz la iglesia normal, no para recibir la misa, sino que el párroco está al lado realmente, no está de frente, y la distribución de la iglesia, los vitrales que hacen una maravilla con la luz. Tiene historia esa iglesia. El maestro tiene 50 años de carrera. Premio Nacional de la Cultura, ¿no? Premio Nacional de Cultura 2019. Eso se hace por ley. Hay una ley y un reglamento que de hecho estamos haciendo una propuesta para cambiar y que se pueda, que se pueda premiar a más categorías por año, porque cada año se escoge una categoría, ¿no? Con un jurado y al siguiente, y bueno, vamos solamente un Premio Nacional de Cultura y realmente cada año se hace el Premio Nacional a la trayectoria, ¿no? Solamente personas, artistas, grandes artistas de una gran trayectoria han ganado este premio. ¿Hay una certificación para, digamos, transparente para poder otorgar este premio? Digo, transparente en el sentido de ser bastante, digamos, cuidadoso. La ley es de 1970, la ley del premio. Entonces la ley en ese momento te da unas... No puede perderse para decir quién merece el premio. Yo creo que hay muchos héroes anónimos. A ver, hay muchísima gente. Muchos artistas. Pero como es un premio a la trayectoria realmente, y a una producción vasta, entonces digamos que en este caso en específico, al maestro, yo de hecho no propongo a nadie, o quien esté en mi lugar, no podemos proponer a nadie, nosotros no estamos en la mesa de la deliberación. ¿Cómo está, aprovechando el tiempo, cómo está la relación con las diferentes asociaciones artísticas, gremios, que en algún momento, pues, cuando hay estos cambios de gobierno, pues, viene mucho la expectativa, ¿qué viene? ¿Qué vamos a tener? Claro. ¿Cómo está esa relación, ministra? Pues por el momento creo que es bastante buena, es cordial, o sea, yo creo que todos debemos estar conscientes de que los presupuestos no los hicimos nosotros, como bien lo explicaba el presidente la vez pasada. El primer presupuesto que va a ser de esta gestión va a ser el 2020 y aún así ya se va a empar a pelear, ¿no? ¿Ha solicitado fondos mayores de lo que tiene? ¿Cuánto es el presupuesto que tiene? Asignado por Hacienda tenemos 21.400.000, es más o menos lo mismo que se tenía antes, y eso se debe a que el país no ha crecido económicamente, por tanto nosotros 21, no podemos crecer más. Partamos que 21. ¿Cómo está distribuido este presupuesto? Son salarios. ¿Salarios? Son salarios. ¿Qué El 97% son salarios, gastos fijos. Nada. No, ahí viene. Nosotros por eso también parte de la inversión, el préstamo del BESIE, dentro de toda los componentes que tiene, es que es un préstamo que va dedicado solamente a la inversión. Entonces, de esos $4 millones son bastante importantes, no solamente para
para el trabajo dentro del Plan Control Territorial, sino que se va a dedicar a mejora de infraestructura pública y cultural, con vocación cultural. Entonces estamos hablando de parques, el Saburuirao, por ejemplo, a mí me escriben y me dicen, debería de darle mantenimiento o de hacer reformas en el parque infantil, debería de mejorar el Saburuirao. Por supuesto, estoy completamente de acuerdo con todos los que me dan el consejo. Yo también lo he pensado. Sin embargo, ¿con qué dinero? ¿Con qué dinero? ¿Con qué dinero lo hacemos? Me decía el tema del zoológico, por ejemplo, que es un proceso que está... El zoológico es un tema que sigue pendiente y que vamos, que no es de ir a agarrar a los animales, sacarlos y llevarlos, no. Desde el principio nosotros dijimos, lo primero que se va a hacer es una auditoría forense. La auditoría forense no es igual a una auditoría regular, digamos, en donde se compara orden de compra con factura y bueno, está bien. No, al contrario, van y revisan cada cosa mucho más minucioso. De hecho, han llegado veterinarios de parte de la empresa que se contrató, no todas hacen auditoría forense, de la empresa que se contrató llegaron veterinarios y fueron a constatar algunas cosas. Ellos ya están preparando el informe de la auditoría, se terminó hace un par de semanas. Para trabajar con ello, vamos a estar a la expectativa de eso. Ministra, ayer tuvo una reunión con Naciones Unidas, con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿no? Sí. ¿Con qué propósito? Está aquí, ellos han traído al director del Museo de la Memoria de Chile. Y precisamente al estar nosotros trabajando con todo el tema del Centro de la Memoria en el Mozote, pero también del Centro de la Memoria en la Sala Nacional de Exposiciones, en la ampliación, entonces vamos a tener una cooperación técnica para poderlo hacer después de las lecciones aprendidas. Chile, bueno, Latinoamérica tuvo una historia muy parecida antes de la guerra nuestra. Todas las juntas revolucionarias militares, todas las dictaduras militares que tuvimos en nuestra región desembocaron en conflictos, ¿no? Bastante parecidos con algunos resultados nefastos, bastante parecidos para nuestras sociedades. Yo soy hija de eso, bueno, creo que todos nosotros somos parte y producto de todo esto y poder juntar esta experiencia. Somos hijos de la guerra. Sí, y para poder juntar esta experiencia y poderlo hacer de la mejor manera, porque ellos lo hicieron al tanteo, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos la oportunidad de hacerlo en este momento, con lecciones aprendidas y teniendo en cuenta de que no es una memoria la que se cuenta, no hay una memoria histórica en este país, hay muchas memorias históricas y dependen de cada uno de los territorios, depende de si eras civil, si eras militar, si estabas en la guerrilla, depende de cómo te afectó cada espacio, ¿no? Entonces con el PNUD vamos a firmar un convenio que tiene que ver con esto y también vamos a firmar un convenio con la fundación que dirige el Museo de la Memoria de Chile y Derechos Humanos, Museo de las Memorias de Chile y Derechos Humanos, están aquí por esto y de hecho ahora saliendo de acá nos vamos para la Sala Nacional de Exposiciones a conocer el proyecto. Bueno, y está también trabajos de exposición y promoción que tienen en esta nueva etapa que tiene el parque, este nuevo parque, ¿no? El Parque Cuscatlán. El Parque Cuscatlán. Nosotros estamos apoyando el parque, todavía no hemos definido la agenda cultural que se va a plantear. Ahí está la sala de exposiciones, siempre se mantiene, no sé si... La sala no se puede quitar de ahí, la sala es patrimonio nacional. Es patrimonio, sí. Es una sala de exposición muy linda. Es la sala que le digo que vamos a van a ampliar. ¿Retomar ustedes o siempre va a quedar bajo la administración? ¿Esa está bajo la administración de ustedes? Sí, la sala está bajo la administración del ministerio, no está bajo la administración de la fundación que va a dirigir el parque. Por ser un patrimonio nacional no se puede delegar, ¿no? La administración. Ahí hay proyecciones importantes en en esa área artística de exposición. Por supuesto, ¿no? Y dentro de poco también vamos a inaugurar... Es un museo. Es una sala de exposiciones, sí, ¿no? y se hizo con la finalidad de exponer toda la colección nacional de arte. De hecho, Salarrué fue el primero que la dirigió. Claro, sí. Y bueno, dentro de poco, la otra semana se empieza a montar una exposición del maestro Bulnes, precisamente para celebrar que él es el Premio Nacional de Cultura. Va a estar abierta al público, aprovechando todo el público que está llegando ahora al Parque Cuscatlán. Y también quiero informarles que este fin de semana tenemos la gran batalla del año, que en CIFCO, en el pabellón 1, vamos a estar haciendo una batalla de hip hop, en donde vamos a estar todos. Está Tejido Social, está Juventud, estamos nosotros, y a los ganadores, bueno, les vamos a dar un premio que todavía es sorpresa, pero está patrocinado por este ministerio, por el Ministerio de Cultura, y obviamente forma parte de la cultura urbana de los jóvenes, y nosotros estamos aquí para potenciarlos. Bueno, para un poco recapitular, es mucho el trabajo que hay que hacer, ¿eh?
Es mucho en todo el territorio nacional, sí, y los recursos son pocos, pero... Me encanta eso de saber que no solo se circunscribe a lo urbano. No. Porque sé, y este es un saludo muy especial para esa gente que nos ve en el interior de la República, que a lo largo de la historia o han estado invisibilizados o no ha llegado precisamente el Estado. Es decir, tenemos mucha cultura, tenemos mucho artista, tenemos mucho exponente, mucho talento en el interior, ¿no? Ahora imagínese todo lo que hay de costumbres, claro, todo lo que hay de cultura originaria, ¿no? Alguien me pregunta adentro. acá sobre el tema de Huija, el lago de Huija, y hay unos vestigios que es bien importante saber qué se va a hacer con ellos, ¿no? Porque entiendo que están en una propiedad privada, entiendo, ¿no? Hay un problema ahí, supuestamente esa zona se declaró bien patrimonial desde hace mucho tiempo por la Asamblea Legislativa, pero hay una persona privada que la reclama como suya. Es un conflicto que se tiene, de hecho en algún punto se la quisieron vender a la municipalidad, según lo que me contó uno de los concejales de Metapan, y están ahí todavía en algunos problemas. Sin embargo, eso es bien patrimonial. Así que nosotros tenemos que tomar algunas cartas en el asunto. Sin embargo, son temas bastante delicados que pueden llegar incluso a demandas judiciales. Así que vamos a tener cautela. Ok, vamos a estar entonces muy a la expectativa. Ministra, le agradezco muchísimo. El tiempo se nos fue muy corto para poderlo aprovechar, pero creo que es muy importante conocer a 4 meses qué se está haciendo y cuál es la visión y el horizonte con el cual va a trabajar el ministerio, ¿no? Y vamos a seguir trabajando. Lo más importante es que vamos a seguir trabajando articulados, y que cultura es un articulador de todos los contenidos que hay dentro de la sociedad, y que realmente tenemos un papel importante, no solamente en la prevención de la violencia, sino en la reinserción de los que han sido privados de libertad, y también para contener que no hayan círculos de violencia en las comunidades. Eso es lo más importante, que logre llegar a esos lugares tan vulnerables y poderle facilitar, desde luego, la oportunidad a muchos jóvenes que necesitan volcar esa energía en algo muy positivo. Y que poco a poco salgan de esa situación vulnerable. Le agradezco muchísimo su visita, ministra, y Muchas como gracias. siempre, éxitos en sus labores. Gracias. Buen día a todos. Gracias. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, El Salvador y los Estados Unidos firman un acuerdo de migración que contempla crear condiciones para que el país se convierta en una ventana para solicitudes de asilo. Vamos a hablar un poco sobre esos, acuerdos que se han tenido. César Ríos y Celia Medrano nos acompañan en la segunda parte de este programa. Me voy a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Este es el informe del tráfico desde El Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos entonces ahora con esta imagen desde el sector que corresponde hacia la 40. Este es el Boulevard Constitución. Ahí está el paso a desnivel que nos muestra un poco de tráfico, pero este es por la conexión que hay precisamente por el semáforo de la avenida Sisimiles. Así es que tome en consideración usted esta imagen sobre el Boulevard Constitución, ¿verdad? A las 7:20. Este es el informe del tráfico desde El Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo
Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias por estar con nosotros. Son las 7:24. Gracias, saludos muy cordiales a usted que está frecuentemente activo a través de nuestras redes sociales. Estamos en @diálogo21, @Neto López Radio. 2 cuentas en Twitter muy activas para que usted pueda formular sus comentarios y preguntas. Y también estamos en Facebook. Estamos con nuestra señal en vivo para que usted pueda compartirla con sus contactos. Bueno, en esta segunda parte del programa vamos a hacer un análisis sobre el tema de los recientes acuerdos entre Estados Unidos y nuestro país en materia de migración y especialmente tomando como punto de referencia el tema del asilo. 2 conocedores en la materia. Me acompaña acá Celia Medrano, directora regional de programas de Cristosal, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Celia, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto. También nos acompaña César Ríos, director ejecutivo de INSAMI, ¿verdad? Una institución que también vela por migrantes. Gracias por acompañarnos, César. Con mucho gusto, Ernesto. Mucho gusto, Celia, de compartir esta mañana contigo. A ver, cuéntenos un poquito cuál es la expectativa que ustedes tienen o la lectura precisamente de estos últimos acontecimientos que marcan acuerdos entre los Estados Unidos y nuestro país en materia de migración. En primer lugar, nos hemos pronunciado el fin de semana porque se diese a conocer públicamente el acuerdo firmado, tanto en Guatemala como en Honduras y también en El Salvador por parte de las autoridades de cada país. No se da a conocer el texto íntegro de lo que se ha suscrito y eso deja mucha especulación. Sin embargo, a través de oficinas de acceso a información pública se obtiene por parte de Homeland Security, DHS, el documento que ha sido suscrito. En primer lugar, hay una contradicción entre lo afirmado por autoridades, por funcionarios de gobierno con respecto a qué esperar de este acuerdo y lo que el texto define claramente. 2, para tratar de adelantar en la conversación. El primero, se plantea de que es un acuerdo que permite hablar de oportunidades de trabajo para salvadoreños en los Estados Unidos vía regular, que es un acuerdo que permite abordar temáticas relacionadas a seguridad pública y a condiciones de desarrollo en el país. Ninguno de esos aspectos es abordado en esta carta de entendimiento. Por el contrario, la carta de entendimiento es muy clara de circunscribirse a el derecho que está adquiriendo el gobierno de Estados Unidos para enviar a solicitantes de refugio de cualquier nacionalidad, a excepción de salvadoreños, hacia El Salvador a que lleven todo el proceso de solicitud de asilo, que incluiría la negatoria de esa solicitud en nuestro país. Eso significa, al igual que Guatemala, que estamos convirtiéndonos en países bodegas de solicitantes de asilo de otras nacionalidades, cualquiera que sea, y estaríamos en la obligación de no generar procesos migratorios de deportación, por ejemplo, contra aquellas personas porque estarían pendientes sus solicitudes de asilo en Estados Unidos, que en la experiencia que hemos conocido nosotros de salvadoreños solicitando en El Salvador asilo o refugio en otros países, puede durar 2 años, 3 años, y después de ese periodo puede denegarse lo mismo. Ok, interesante. A ver, César, como para un poco hilvanar esta primera introducción de lo que nos puede llevar a comprender mejor en qué consiste, porque entiendo que todo esto, y en honor al papel del ausente, la canciller Alexandra Gil ha dicho de que lo que se ha generado en torno a toda la información que se ha hecho es un malentendido, sobre todo cuando se trata de hacer consideraciones o valoraciones de que somos un país seguro. A ver, ¿cuál es tu? Bien, coincido con Celia en su planteamiento. Conozco muy bien porque yo he sido refugiado, ¿ya? Y conozco los trámites y la responsabilidad del país que te pueda recibir para gestionar una solicitud de asilo y refugio. Ya, El Salvador tiene que demostrar en este momento una capacidad de darme bienestar y seguridad si yo vengo a El Salvador a solicitar asilo. ¿Ya? El tema es que no tenemos presupuesto. Lo que no dice el texto es de que cada familia o cada persona que nos envíe a Estados Unidos para acá va a ir con un respaldo presupuestario. El Salvador dice
la persona que solicita asilo, El Salvador tiene que darle todo el bienestar suficiente acá para que se sienta seguro y supere la amenaza de su país de origen. ¿Ya? Entonces digo, nosotros como salvadoreños tenemos seguridad aquí, caminamos con libertad en las calles y bueno, si no tenemos nosotros esa seguridad en nuestro país, la pregunta es, ¿tendríamos capacidad para brindarle seguridad, bienestar, salud, educación, ingresos económicos? Ya, en mi historia de refugiado, el país que me dio refugio me dio todo ingresos económicos y me dio la posibilidad para mejorar mi vida. La pregunta, ¿la vamos a tener nosotros esa capacidad para dárselas a esta persona? Ya, aquí falta el punto después del convenio, ¿no? El acuerdo firmado no habla de cooperación económica ni presupuestaria para estas personas habla. Que soliciten. Entonces aquí está el discurso público y el documento que se firma. O sea, ahí está la gran duda. Eso me quieres decir. Correcto. Ajá, pero ¿a dónde va a llevar todo esto? Sobre todo cuando se trata de ver que parte de esa política que hilvanan los Estados Unidos es la que se siente de alguna manera seguro de que el problema lo está resolviendo, especialmente cuando se trata de evitar que lleguen a la frontera del norte, es decir, del sur. Lo que estamos haciendo, en lo que hemos dicho, nuestro comunicado es que público aquí fue, se está creando la verdadera frontera. Correcto, no, que Perdón, estamos prestando o alquilando nuestro territorio para una estrategia de contención de la población migrante. Ahora vamos a ver cómo es el préstamo, como dijeron ayer los diputados, el presidente de la Asamblea, vamos a ver cuánto nos equivale esto, ¿no? Cuánto Estados Unidos nos va a cooperar, y eso es lo que nadie sabe. O sea, debe Estados Unidos cooperar para poder hacer de alguna manera real esto que se ha suscrito, ¿no? Claro, porque ellos están, el tratamiento, la administración de una familia y una persona solicitante de asilo dentro de Estados Unidos, esto requiere un presupuesto, y si nos están pasando la carga hacia nosotros, o sea, también tiene un presupuesto, ¿no? Bueno, para este día se tiene previsto una reunión entre el presidente Nayib Bukele y el presidente Donald Trump, esto en el marco de la reunión en Naciones Unidas, Dos cosas que son importantes plantear en el contexto de lo que se está dialogando. Probablemente haya solicitudes por parte del gobierno de El Salvador de otro tipo de cooperación y convenio que permitiese tener financiamientos para apoyar a personas solicitantes de refugio dentro de El Salvador. Solicitantes de refugio no en El Salvador, solicitantes de refugio hacia los Estados Unidos que estuviesen en ese proceso burocrático de aguardar una resolución final. Ese punto es el que tenemos que revisar y tenemos que verlo con Honduras, Guatemala y El Salvador. En primer lugar, El Salvador ha recibido el triple de deportaciones vividas en el año pasado desde México y desde Estados Unidos, tan solo en el primer semestre de 2019. Las cifras que están ahí plantean de que hemos recibido más de 18,000 salvadoreños deportados o repatriados en esos últimos... tan solo enero a junio del 2019. Hemos subido en un 46% en comparación a los 12,000 que recibimos en el mismo periodo en el año pasado. Estas estadísticas, estos datos son nuevos, ¿no? Son de la Organización Internacional para las Migraciones, son datos recientes, y obsérvese el tema de los niños. El tema de niños menores de personas menores de 18 años de edad es un dato de un aumento significativo de niños deportados, de niñas deportadas desde Estados Unidos y México, a casi al mismo nivel. Es el mismo porcentaje que ha venido deportado de México. El fenómeno es preocupante, ¿no? Espero que esta reunión, por cierto, perdón, voy a hacer la aclaración, es el día de mañana. La reunión que van a tener los presidentes de Estados Unidos con El Salvador es mañana miércoles. O sea, el impacto de todo esto es... ¿Quién financia las condiciones de que los repatriados, deportados de Estados Unidos y México que han huido de El Salvador para buscar condiciones de vida dignas y seguras que este país no es capaz de proporcionarles, sean recibidos en unas condiciones que no les obliguen nuevamente a retomar el círculo de migración irregular?
Estamos entonces recibiendo a solicitantes de refugio de otros países cuando no hemos tenido la capacidad de poder garantizar que aquellas personas que son deportadas decidan arraigarse nuevamente en el país, y mucho menos estamos tomando decisiones concretas que permitan asegurar que personas salvadoreñas no se vean obligadas a migrar hacia otros países por las mismas razones, las condiciones de inseguridad y de falta de una vida digna en El Salvador. Allí es donde tienen que canalizarse los presupuestos. Y es importante plantear que si no somos capaces de garantizar vida digna y segura a nuestros propios habitantes, a nuestra propia ciudadanía, mucho menos podremos garantizar esas condiciones de seguridad y de una vida digna a personas de otras nacionalidades que además no quieren quedarse en El Salvador. No es su objetivo. Ok, ustedes están en concordancia entonces con lo que en la Asamblea Legislativa a manera de reacción se dio en este tema, ¿no? Es decir, que no hay mayores datos, y si los hay, de alguna manera despiertan a mucha duda. Y es especialmente quién va a incurrir con todos los costos para poder proporcionar lo que tú decías, la experiencia de tener y de esa, digamos, cobija, esa aura de carácter de asilado, ¿no? Donde te proporcionan seguridad en todos los sentidos. Y la gran contradicción acá que se prevé es, bueno, si huyen porque no hay condiciones y regresan porque les van a generar condiciones, ¿quién va a asumir esas condiciones? En el caso bueno, vamos a hablar de eso cuando regresemos. Voy a hacer una pausa para que nos ampliemos un poco y seguimos con esos datos. Me parece que es interesante encontrar mayores variables en ello. Voy a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Ha habido un malentendido en que se le está llamando a nuestro país el tercer país seguro, pero realmente el flujo migratorio que pasa por El Salvador hacia Estados Unidos es mínimo, según la canciller de la República. Tepecianos en vilo a la espera de resoluciones judiciales en los Estados Unidos. El Salvador dará asilo a migrantes que intenten llegar a los Estados Unidos. El Salvador se compromete a ser un refugio de migrantes. Esos son los temas que tenemos hoy en día. Voy a la pausa y regreso con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. Continuamos conversando con César Ríos y Celia Medrano. Un análisis en el marco de estos acuerdos migratorios que tiene Estados Unidos con nuestro país, y especialmente con esta figura que contempla proporcionar asilo a todo aquel que en algún momento se lo solicite a los Estados Unidos. La disyuntiva que hay es precisamente por las condiciones por las cuales muchos migran, al no tener las condiciones favorables para poder estar en el país, y ahora la pregunta es cómo puede el país generarle esas condiciones de seguridad a esta persona que busca asilo, si al final de cuentas son las condiciones por las cuales ha migrado, ¿cierto? Para un poco resumir el punto. Solo para vernos en un espejo, además de las cifras de personas deportadas que hemos recibido, que es casi el 50%, más que todo el año anterior, en los primeros 6 meses del 2019. Pero, por ejemplo, la COMAR, la comisión que atiende en México las solicitudes de refugio y asilo de centroamericanos, principalmente solicitando refugio en México, está planteando una carga en lo que va del año de 50,000 solicitudes de refugio. Proyectan que al final del año recibirán 80,000 solicitudes. La COMAR está planteando que tiene un presupuesto insuficiente. Su propio director ejecutivo, Andrés Ramírez, ha señalado de que tiene más presupuesto la Guardia Nacional
recién nombrada y las instancias que están en la frontera sur de México en contención de flujos migratorios, que las solicitudes de refugio, la instancia que por ley es la encargada de hacer los trámites de solicitudes de refugio en ese país. Veámonos en ese espejo. Yo tengo que señalar de que no hay una intención de dañar una gestión gubernamental determinada. Es a partir de la experiencia que se plantea no solo en México, sino que también en Guatemala y en otras naciones que han firmado convenios de tercer país seguro, que es lo que está pasando. Lo que se ha firmado es un convenio de tercer país seguro, independientemente se niegue o no que esa es su naturaleza, y la carga que eso representa en términos presupuestarios y en términos de capacidades instaladas que deberían de estar priorizadas y canalizadas en proyección de mejorarse, destinadas principalmente a la atención de nuestros propios flujos migratorios en dos grandes líneas. La gente que tiene que huir de nuestro país para salvaguardar su vida y estar en condiciones de dignidad y seguridad, y aquella gente que no pudo concluir el tránsito, su destino final, y fue deportada y repatriada desde México y Estados Unidos principalmente. Es allí donde tenemos que focalizar nuestras principales energías. ¿Qué papel debe de jugar la Asamblea en este tema? Sobre todo porque ya escuchamos voces que en algún momento van en consonancia con la preocupación que ustedes tienen, César. Mira, tenemos una política migratoria nacional sin presupuesto, ¿ya? Y entonces tenemos un Consejo Nacional para las Migraciones sin presupuesto. Entonces, en medio de una actividad cotidiana, entonces, ¿cómo vamos a garantizar una respuesta hacia eso? Tenemos una ley nueva de migración y extranjería, muy moderna, cual hemos participado muchos sectores por años para aprobarla. Y ahí hay una cosa interesante, te plantea ahí un impuesto de $1 por cada boleto aéreo que se venda en El Salvador. Y ese dólar va a ir destinado al financiamiento de proyectos vinculados a la migración. Ya, hay que ver, y ojalá nos llamen, porque hasta hoy no hemos tenido ninguna comunicación directa con este gobierno para consultarnos sobre el acuerdo posible que se iba a llegar con Estados Unidos, sobre el diseño de una nueva política migratoria, sobre estas realidades de deportación que mi institución la conoce muy bien. Ese es nuestro trabajo de todos los días y conocemos las tendencias de cómo se van moviendo. Hay un dato, Celia, de retorno voluntario provocado por una persecución xenofóbica en Estados Unidos. Este retorno voluntario no está en ninguna estadística y cada día va aumentando más. Familias que están decidiendo venirse, ¿ya? Porque se sienten perseguidos por las deportaciones masivas que se están, las amenazas que están en Estados Unidos. En sí, al final, si hablamos de deportación, si hablamos de solicitud de refugio, si hablamos de condiciones de país, creo que nos va llevando a la elaboración de una agenda, que ayer hicimos un comunicado institucional de cuáles deberían ser los puntos que el presidente Bukele con el presidente Donald Trump tenían que ver en la reunión que se van a ver el miércoles. ¿Ya? Deportaciones masivas, tenemos la migración ordenada y laboral, ¿ya? El tema de la separación de los niños, y ahí tenemos el retorno. No hay presupuesto para retorno. Tú sabes cómo los mandamos de El Salvador, los mandamos jóvenes y llenos de energía. Estados Unidos nos está devolviendo viejos y enfermos, después de haber intervenido en la acumulación de riquezas en Estados Unidos a todo nivel. Y entonces ahora quieren que seamos nosotros los responsables de este gasto social para atender la vejez y la salud y la inserción de esta población deportada. Creo que tenemos que ponerle mucha atención a estos detalles que van atrás de todas esas cifras de deportación. A ver, un elemento importante quizás para elevar la categoría de discusión que puede haber alrededor del tema de migración es ese componente de presupuesto. Tú dices de que tenemos una ley, pero una ley sin presupuesto. ¿Qué presupuesto debe de tener? Digo, y para atender cómo. Digamos, el esfuerzo de cooperación entre Estados Unidos es crear polos de desarrollo, especialmente en aquellos lugares donde la migración es frecuente. Por ejemplo, poblaciones,
sectores del oriente del país, en fin, tantos Mira, lugares. yo te pongo un ejemplo muy claro y directo, ¿ya? Y que lo estamos viviendo. La continuidad de los tratamientos médicos de la población deportada. Tenemos un señor de 50 años que por 20 años ha estado recibiendo un tratamiento médico en Estados Unidos. Lo deportan y El Salvador no tiene el medicamento que ella usaba. ¿Ya? El Salvador no tiene las capacidades hospitalarias para atender a esta persona. Entonces, ¿quién va a asumir ese presupuesto? ¿Quién va a garantizar la inserción laboral de una persona mayor de 40 años que ha sido deportada? Si nuestra cultura laboral no te permite ya, si ya cumples 35 años, ya te vas apartando porque no hay oportunidades. Y si eres deportado, y si hay un estigma, entonces, todo eso se va sumando y al final estamos acumulando un grupo poblacional muy característico y hay veces con mucho riesgo, ¿ya? Porque la deportación trae consigo el desarrollo de enfermedades, el estrés principalmente, y de repente te encuentras en El Salvador sin hacer. ¿Cómo vas a atender a esta población sin presupuesto? Voy a hacer una pausa, la última. Celia, ¿qué experiencia, o sea, a qué nos va a llevar todo esto? Es decir, yo creo que es importante un poco capitalizar. En el fondo lo que se está buscando es trasladar, quitarse un problema de la frontera sur que tiene Estados Unidos y trasladárselo a países como el nuestro. Estamos claros de que no existen las condiciones porque al final, ¿dónde está el dinero? Si aquí lo que necesitas es dinero para poder desarrollar cualquier tipo de programa de asistencia, especialmente cuando una persona busca asilo. Pero ¿a qué nos va a llevar esta experiencia? Es decir, el problema va a crecer, necesitamos hablar establecer un canal de comunicación más sincero, más honesto en esto. Voy a hacer una pausa y regreso para que nos comentes al respecto. Gracias, 7:47 minutos, gracias por sintonizarnos. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Qué experiencia vamos a sacarnos como país, como miembro del Triángulo del Norte, donde precisamente las características de acuerdos son similares? Guatemala tiene la misma situación. Honduras la tendrá igual, dentro de poco. Y yo creo que Honduras no escapa a eso, ¿no? Es importante plantear de que no estamos viendo la dimensión humana de esta problemática y no estamos viéndolo desde responsabilidades de los estados a partir de compromisos ya suscritos con anterioridad. Este tipo de convenios desdicen otros compromisos asumidos como Estado por parte de los países del Triángulo Norte y México. Por ejemplo, el Plan Acción Brasil. El Plan Acción Brasil plantea claramente fronteras seguras, fronteras solidarias, generar polos de apoyo económico para aquellos que cruzan fronteras solicitando protección en otros países desde una perspectiva de derechos humanos y desde una perspectiva humana, no pretendiendo obligar a otros países a asumir la carga de mis obligaciones como un Estado que tiene la responsabilidad de garantizar el derecho de asilo y refugio a cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo que cruce su frontera, que se encuentre en su territorio solicitándolo. Esa responsabilidad nos la están trasladando a nosotros a través de los convenios de tercer país seguro. No estamos tomando responsabilidades ya asumidas con antelación por parte de nuestros gobiernos, incluyendo el Estado salvadoreño, en acuerdos como el Plan Acción Brasil, y estamos retrocediendo, asumiendo una responsabilidad que deberían de asumir otras naciones en función del derecho internacional, de protección internacional. Eso es importante verlo, no hay otra manera de poderlo analizar. Estamos asumiendo una responsabilidad que no nos correspondería. Sí estamos evadiendo la responsabilidad de garantizar una vida digna y segura a nuestras propias poblaciones,
que se ven obligadas a huir y a pedir asilo a otros países. Va a ser interesante. Guatemala puede recibir salvadoreños. El Salvador en este convenio no puede recibir a salvadoreños solicitantes de refugio en Estados Unidos que han cruzado la frontera y están pidiéndolo, pero sí van a poder ser recibidos por Guatemala. Y El Salvador va a poder recibir a guatemaltecos en la misma condición. Vamos a estar en una especie de bodega de solicitantes de asilo y refugio en condiciones en donde no se les va a garantizar una estadía digna y segura. Claro. Presupuestariamente. Y a eso súmale también el tiempo que me imagino va a exasperar para 3 años, pues. una cosa 3 años. Mira, hay un detalle. ¿Qué pasó con México para aquella amenaza de aranceles, ¿ya? Que obliga a México a tomar medidas en el tema migratorio, casi a crear una Guardia Nacional para el control de la población migrante? Militariza la frontera, toda la ruta migratoria. ¿Y qué pasó con Guatemala? Antes de la firma del presidente anterior, los amenazan con un impuesto a las remesas de Guatemala y firman el documento. Todavía no hemos sabido cuál es la amenaza para El Salvador, ¿ya?, que nos lleve a esto, o cuál es el ofrecimiento que nos lleva. Yo tengo, según declaraciones, veo que creo que muy pronto vamos a tener noticias de darle una residencia permanente a toda la población del TPS, ¿ya? Y ojalá ese sea uno de los puntos a tratar. En el fondo, lo que estamos viendo, ¿quién creó el Triángulo Norte en la región? Lo creó Estados Unidos. ¿Y quién está creando el nuevo triángulo de seguridad en la región? Estados Unidos está creando un nuevo triángulo, una firma con Guatemala, una firma con El Salvador, y está en espera la firma de Panamá, con un acuerdo con Estados Unidos. Ese triángulo en la región, implementado en un momento en que hay la aplicación de una estrategia para detener a la población migrante. Otro tema que te pongo. Tú sabes que año a año Estados Unidos reitera el aviso a su población norteamericana que no visiten nuestra región, porque no le garantizan seguridad en su estadía en El Salvador. Estamos en la lista de los países no seguros para los ciudadanos norteamericanos. Y entonces, y uno ve este tipo de proyectos donde nos van a mandar a familias y personas completas para que se refugien en El Salvador. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De poblaciones de segunda clase o qué? El tema presupuestario es importante priorizarlo en la garantía de que las personas no migren, no se vean obligadas a migrar. Si se está generando, yo pondría por ejemplo la Dirección de Atención a Víctimas, que está congelado actualmente un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa destinado a atender y proteger a víctimas de violencia en condición de desplazamiento forzado, no avanza, y la Dirección de Atención a Víctimas se convierte en Dirección de Atención a Víctimas y Migración Forzada, ¿Y el focalizada a recibir a estas ¿El Viceministerio de personas. Salvadoreños del Exterior está hoy vigente o desapareció hoy en esta nueva administración? Hay un nuevo viceministro de Salvadoreños en el Exterior. No obstante, tengo que señalar de que hemos solicitado como institución que la Cancillería plantee al gobierno de México que no quede en la impunidad la ejecución de la primera migrante centroamericana que fue asesinada, ejecutada por miembros de la Guardia Nacional Civil de México cuando se inició esta política de utilizar efectivos militares para contención de flujos migratorios. Zenaida es una joven salvadoreña de 19 años, fue asesinada en el mes de junio en Veracruz por efectivos policiales y militares. Hasta la fecha, el gobierno de El Salvador no apoyó en gastos de repatriación
a la familia de esta joven migrante salvadoreña y el caso se mantiene en total impunidad. Cancillería y específicamente el Viceministerio de Salvadoreños en el Exterior tendría que tener más energía en exigir de que el gobierno mexicano no deje pasar este hecho en la impunidad. Bueno, nosotros creemos que esto va a tener más temprano que tarde que abordarse como un tema de mayor prioridad en la agenda. Hay un llamado en la Asamblea. Los diputados piden, ya han hecho las solicitudes pertinentes para que funcionarios lleguen a explicar en qué consiste. No han ido. Claro. Y no han ido, obviamente están en Van el evento. van el lunes. El lunes creo que sería la presencia de ellos por los compromisos que hay en Naciones Unidas como tal. Sí. A ver, conclusiones. César, es un tema que lo hemos abordado contigo frecuentemente, también con Celia. Realmente detrás de todo esto es siempre el interés político de Estados Unidos de quitarse un problema que ellos deberían de resolver allá. Sí. Mira, estamos observando una forma de hacer política exterior de nuevo tipo. ¿Qué expectativas y qué esperarías tú de esa reunión de mañana del presidente con el presidente Trump, presidente Bukele? Mira, lo que nosotros esperamos es que se traten los temas de verdad que están sintiéndose, ¿no? Si el ministro de Trabajo está anunciando una migración ordenada, que acuerden de país a país una migración laboral. ¿Y el TPS será un punto de honor el que va a venir a tratarse ahí? De seguro sí, porque ya termina. Sí, ¿Cuándo termina? en enero. En enero. Mira, según las declaraciones de la canciller, pareciera ser que es un tema prioritario, pero como no sabemos cuáles son las agendas... Y ¿ya? esta buena armonía que se supone hay con los Estados Unidos, ¿será que nos va a dar la oportunidad de lograr algo relacionado para los tepecianos? Una residencia permanente, que es lo... ¿Tú crees que pueda venir? Sí, ojalá sí, sea así. sí, porque es una población que ha demostrado que ser la mejor portada en Estados Unidos. Sí. Ese es indiscutible, pero sí, también el gobierno ha sido muy benevolente ahora con ellos. Y que lo ha utilizado como una mercancía de negociación en varias cosas. Y el presidente Bukele lo dijo, pues también vamos a pedir que nos apoyen. Claro. Ok, Celia, gracias por haberme acompañado. Muchas gracias. Vamos a seguir más adelante abordando este tema, ¿verdad? Sobre todo por la expectativa que pueda crear esta reunión que se va a generar el día de mañana en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas. Gracias por acompañarme a ambos, a ustedes amigos, gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.